Bueno, por si no lo sabían, hoy es el Día de los Animales y nosotros vamos a celebrarlo en un lugar donde les cuidan y miman todo el año por igual, aunque hoy, Ana Prada, la merienda se vive de un modo especial en el Oceanographic de Valencia. De un modo especial, y fíjate, bajo el agua que tenemos, tiburones martillo, mantas, rayas, que como bien decías, Miriam, hoy tiene un día muy especial y para ese día... Fíjate cómo me he preparado yo. Miedo me das. Con un guante, porque le vamos a dar de merendar a la ortiga del Pacífico. Aquí las tienes, Miriam. Madre mía. Medusas gigantes. Ahí ves su campana de color amarillo, ahí le ves los tentáculos. Son bonitas. Ahí le ves los brazos orales, que son esta especie de tentáculos que tienen como rizados. Es urticante. Nosotros le vamos a dar de merendar y para darle de merendar... De lejos, ¿no? Nos tenemos que colar... No, de lejos no. Nos tenemos que colar dentro del acuario. Primera vez que yo hago esto. Vamos a ver cómo sale. Yo ya voy preparada. Nos vamos a meter por la escalerita con mucho cuidadito porque esto es muy pequeñito. Esa medusa que vamos a ver puede llegar a medir hasta 4,5 metros de longitud. Estamos aquí con Miguel, que lo tenemos por aquí preparado. Y fíjate, yo quiero que veas, pasa por aquí, vamos a entrar, porque las vamos a ver muy de cerca. Todos preparados. Tenemos aquí a Miguel y primero quiero que veamos... Ahí las tienes y vamos a ver su merienda, Miguel, porque ¿qué le vamos a dar de merendar? ¿Qué tienes por aquí? Mira, aquí tenemos una gelatina que la hemos preparado con un jugo de arenque, con una mezcla de microalgas y también le hemos echado vitaminas para que no le falte de nada. Oye, menudo festín. festín. ¿Qué tenemos que hacer para darle de merendar y para ese festín? A ver esto cómo se hace. Bueno, pues de hecho no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Venga, tú primero y yo te copio. Bueno, yo le doy un poquito, pero tú luego sigues. Venga, hecho, allá vamos. Mira cómo coge Miguel ahí. A ver... Esa gelatina, con mucho cuidadito. Esto de tenerlas tan cerca, Miriam, te aseguro que impresiona. Impresiona, ¿no? Porque si te tocan, ¿qué? Lo vamos a dar aquí. Si te tocan, ¿qué es lo que pasa, Miguel? Me pregunta Miriam. No pasa nada porque llevas el guante. ¿Y si no, no- van a probar ¿Y si no lo ¿Y llevaras? si no hay guante, qué hacemos? Si no hay guante, pero como tú llevas guante no hay problema. Venga, va, que Vale. si no hay guantes, sí, son urticantes, pero me está entrando una mala cosa aquí. Venga, me lo voy a llevar. Que no se te rompa el guante, ¿nos la sobre todo. llevamos? Y se la pones aquí, los brazos orales, todos estos rizaditos son los brazos orales. Lo Ay, pones Dios, ahí, es que... sin miedo. Muy bien. Sin Ay, miedo. ay, esto de tocar una medusa. Sobreviviste. ¡Hala, buen Madre provecho! mía, y... Venga, te voy a dejar, mientras las dejamos merendando, venga, le voy a dar un poquito más a esta, pero te aseguro que impresiona porque son enormes, como te digo, pueden llegar a medir 4,5 metros. Ahí estás viendo la campana, esos filamentos que salen son los tentáculos. Y lo otro se llaman los brazos orales. Desde luego da tranquilidad verlas así desde lo alto. de lejos, claro. Y desde fuera, pero fíjate cómo le está dando Miguel ahí de comer. No sé cuántas veces al día le dais de comer. Les damos 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Y siempre este tipo de pudding? ¿Siempre come lo mismo? No, le damos cada vez una cosa diferente. Le damos fitoplancton, también con un poco de zooplancton mezclado. Sí. También le damos alimento congelado, plancton de mayor tamaño y gelatina. Y tenemos que decir, Miriam, que son las más grandes que podemos ver en el mundo. Le voy a seguir dando de merendar y quiero que veas cómo hemos pasado el Día de los Animales, cómo lo hemos celebrado aquí, en el Oceanographic de Valencia. Hoy es un día importante, es su día, ya tengan pelos, largas plumas para dar abrazos o naden en el agua. Su día sí, el de los animales, y por eso Nala, el y Nico tienen que estar fuertes. Para ello, Estefan y todo el equipo del Oceanographic trabaja duro cada día. Hoy toca ecografía. Estefan, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer un examen del corazón del delfín, Una ecografía. una ecografía. Tengo unas gafas de vídeo y las gafas necesito para retarme el corazón. Pues venga, vamos a ello. Allá va. Alicia, esto todo es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo se hace? Por supuesto, mira, tenemos a Estefan, que es nuestro cardiólogo, es veterinario, pero él es el único que está trabajando de esta forma con delfines en todo el mundo. Entonces él lo que hace, se pone esas gafas, porque la máquina, el ecocardiógrafo, no puede estar en el agua. Entonces se las pone y él va viendo. Y aquí tenemos a una de nuestras entrenadoras, a Julieta, y ella lo que está haciendo es ver la pantalla del ordenador, sigue todas las órdenes de Estefan y así pueden coger todas las imágenes que quieren del corazón. Ecografías en el agua y de aquí a seguir cuidando de ellos, de todos. Esta vez son Mónica y Candela en la clínica veterinaria con una tortuga marina. Entonces, ¿me ayudas a inmovilizarla? Mónica, que te veo aquí muy concentrada, tía Candela, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo una revisión rutinaria de una de las tortugas marinas. Tiene la aleta hinchada, ¿por qué? Pues mira, este caso es muy típico, son tortugas marinas que aparecen en el mar. Son animales que pueden aparecer con algún tipo de elemento, pues tipo una cuerda o algún tipo de rafia, como fue en este caso. Que se le queda enganchada. Que se le queda enganchada en la aleta, entonces le puede provocar incluso una necrosis con amputación o bueno, incluso la muerte.
Mucho cariño cada día para que todos estén bien. Ella directa al centro de recuperación hasta que esté fuerte para volver al mar, a comerse el mundo. Y hablando de comer, vamos con ellos, Ginger y Lexi, nuestros leones marinos, que ya están ansiosos esperando su almuerzo. Se lo da Mónica, es entrenadora de mamíferos marinos, y hoy con Sandra toca comida para Adam, Clara y el resto de amigables focas. Vamos, chicos. Vamos, Clara, Adam. Llamada de rigor y a comer. Mónica, que yo no sé si me puedo acercar o se van a asustar. Sí, puedes acercarte, Ana, ¿sí? Pero muy a poquito porque son animales muy asustadizos por su naturaleza. Y veo que los tienes que llamar para que salgan, ¿no? Sí, hacemos una llamada, hemos entrenado un golpe en el agua y ellos acuden. Tienen una dieta que tienen capelin, que es un pescado que aporta bastante agua para hidratación, y después también tienen arenque, que es un pescado un poquito más graso. Se alimentan entre 3 y 4 veces al día, ahí es nada, y quienes también comen son las tortugas. Después de comer, Mónica y Alicia se preparan porque llegan los juegos. Estamos preparando un juguete para los animales que tenemos en la instalación. ¿Sí? Si veis, es un cilindro en el que estamos metiendo un poco de alimento. Entonces los animales lo que tienen que hacer es poder mover las compuertas desde fuera para poder sacar el alimento debajo del agua. Tenemos nuestro cilindro y solo queda colocarlo bajo el agua. Mónica se va al fondo y nosotros a por la mejor vista. A ver cómo se les da el juego. Quiere sacar el pescado, pero no es fácil, ¿eh? Hay competencia ya. Así las dejamos disfrutando del agua y también de su gran día. Que disfruten, claro que sí.